Toda la vida recorrí los museos, me interesó la fotografía desde chico, pero en Barcelona, cuando estaba exiliado, digamos, en un momento de cambio como esto de exilio, que se cierran una serie de caminos y se abren otros desconocidos, empecé a estudiar economía en la Universidad de Barcelona y también fotografía. Era un momento muy bueno de la fotografía en Cataluña, estaban empezando Foncuberta, Humberto Rivas, nuestro gran fotógrafo argentino que vivía allí, mi maestro Manuel Esclusa, y bueno, y me formé ahí fotográficamente y estuve haciendo mis primeras muestras. Después hice otra en Buenos Aires en los 80, porque cuando terminó la dictadura regresé. En el Recoleta hice una muestra sobre las palabras, llamada Palabras, entre la relación entre la palabra y la imagen, y esa fue como mi segunda producción cultural importante, porque en Barcelona había hecho un libro de poemas llamado Parábola, ya como parte, digamos, de la reflexión sobre el exilio, o sea que había una relación con la palabra también en mi trabajo. Bueno, ¿la palabra qué representa? La palabra en relación a la imagen trabajan juntas para contar una historia o para contar una vida o para contar una idea. Es decir, normalmente en mis imágenes hay a veces palabras escritas, palabras que intervienen en la imagen o referentes, referencias, epígrafes que dialogan con la fotografía y la potencian o buscan darle una lectura de múltiples sentidos. Eso caracterizó mi trabajo desde el principio, esa, digamos, ida y vuelta de la palabra con la imagen, que se manifiesta en este primer libro de poemas, que tiene algunos dibujos, en la primera muestra de fotos, que se llama Palabras, y después en mi trabajo más emblemático del 96, que es justamente la foto de la clase de mis compañeros, intervenida con textos en las cuales se cuenta un poco la historia de la vida de cada uno. Esa foto que hoy justamente me la mandó el padre, es decir, un fotógrafo que tiene una chica que va al Nacional de Buenos Aires, mi hija también va al Nacional de Buenos Aires, donde fui yo y donde hice ese trabajo. Justo estaba escribiendo la hija y está la foto colgada ahí, ¿no? Porque la foto hace unos 2 o 3 años el rector me invitó a colocarla en forma permanente en el claustro central, ¿no? Como contando la historia de nuestra generación, de la víctima de la dictadura, que somos 110 los exalumnos del Nacional de Buenos Aires que la dictadura asesinó. Entonces esos están en un monumento de bronce que está en el claustro, y esta foto de mi clase cuenta un poco la historia de Claudio y de Martín, que son las 2 víctimas de mi clase, y a través de ellos un poco la historia de toda nuestra generación y todos los agujeros que dejó. Y ahí la palabra y la imagen es una imagen que no es mía, es una imagen de archivo, que es la imagen en la que yo estoy dentro de la imagen, ¿no? como fotografiado, como uno de los 35 compañeros de la división, se constituye en un soporte para establecer una narrativa, ¿no? Una narrativa en este caso generacional sobre los efectos de la dictadura en nuestra generación, que después se mostró en el colegio por primera vez allá en los 90, cuando celebramos 20 años, digamos, del golpe, y contamos por primera vez el número de víctimas del colegio, y después se fue exhibiendo en muchos lugares del mundo. Ahora está en el Metropolitan Museum de Nueva York o en la Tate, o sea, es una obra que también hizo su circuito en el ámbito de las artes visuales y de los museos del mundo, pero está en ese lugar, que es el colegio, que hoy justo publiqué esta foto en el Facebook, porque justamente cada vez que alguien entra en el claustro y la ve, digamos, toma conciencia de qué interesante que es una obra cuando está metida en un contexto diferente al del museo, en un contexto institucional, un contexto educativo. De todos los días, ¿no? De todos los días, sí. Ahí juega, y todos esos 2.500 chicos que estudian ahí se la trapasan por aquí y por allá en algún momento, y esa es como la presencia de los que no están, ¿no? Porque se referencia a esa ausencia permanentemente, aunque de una forma sutil, no hay sangre, no hay... Pero es importantísima, porque claro, como vos decís, es la presencia de los que no están. Está de alguna manera a través de ellos. En el monumento y en la imagen está ese atravesar de las generaciones que pasaron por el colegio de la dictadura y las consecuencias que tuvo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ahí la imagen está presente. Y en este caso particular, y esto salta justo a lo de Areco, porque el trabajo está hecho con una fotografía de archivo, ¿no? La fotografía, que era la fotografía que teníamos todos en nuestra clase, que mis compañeros escribieron los textos con un comentario sobre cada uno, ¿no? La foto que todos tenemos de nuestro compañero.
Y el trabajo de Areco lo vamos a empezar con una investigación sobre los archivos visuales que hay allí, que hay unos archivos interesantes en el Museo Giraldes y en algunos otros museos de la ciudad que tienen, no sé, las primeras ediciones de Don Segundo Sombra, incluso algunas ediciones de Martín Fierro, pero todo con imágenes de distintas épocas que de alguna manera caracterizan lo que es esencial de Areco, que es un poco la referencia a la cultura gauchesca. Pero bueno, la cultura gauchesca es un referente más. Dentro de esas imágenes se pueden leer muchos otros componentes de nuestra identidad. Entonces, ¿y cómo surgió la idea de hacer ese proyecto y quiénes lo integran? Bueno, la idea surgió porque, digamos, pasado una cierta etapa en la que uno ya tiene una obra, un proyecto de construcción de obra, digamos, de una itinerancia. Yo tengo varias muestras y mis compañeros que son del grupo, digamos, docente o del grupo organizador de trabajo de campo, que así se llama el proyecto de Areco, son Alejandro Chaskelberg y Nicolás Janowski, que son dos fotógrafos muy interesantes, muy jóvenes, de otra generación, digamos, tienen 20 años menos que yo, como mínimo, pero que son muy interesantes. Uno de ellos está exponiendo su trabajo sobre Tierra del Fuego en el Museo Fola, y el otro, Alejandro Chaskelberg, acaba de hacer una muestra en Japón sobre el maremoto y el tsunami que hubo allí, con fotos que él obtuvo en Japón y que, digamos, tienen que ver con esa memoria, con la memoria de ese acontecimiento natural que destruyó un poco el país. Entonces, ellos dos y yo estamos trabajando en la idea de hacer un libro colectivamente con los estudiantes que se anoten o que quieran participar del proyecto, en el que empezamos justamente por una investigación de archivo. Yo traspaso un poco las ideas de cómo intervenir una foto de archivo, cómo leerla, cómo estructurar una narrativa basado en ese tipo de imagen. Porque ¿qué pasa? Digamos, las imágenes contienen una cantidad de información, una cantidad de detalles y una cantidad de connotaciones, de referentes, de referencias, de posibilidades de profundizar que son infinitas. Es decir, especialmente cuando son imágenes densas, complejas, que tienen un ojo detrás, ¿no? Un creador. Entonces, esas imágenes son el núcleo principal para la construcción de ideas de la representación, idea de la pampa, idea de lo que cada uno quiere contar. Entonces, yo ahora, por ejemplo, mi trabajo actual, que estoy mostrando en Arco, en Madrid, que se inaugura mañana, se llama 1968, El Fuego de las Ideas. Son 18 imágenes de archivo de lo que pasó en 1968 en distintos lugares del mundo, todas ellas intervenidas con las consignas, las ideas, las propuestas de París, de México, de Bogotá, de Londres, de Tokio. Es decir, contando qué pasó en ese año en el mundo, pero puesto todo junto y con un enfoque visual y narrativo que lo integra, se produce la oportunidad de una reflexión sobre todas esas ideas que marcaron nuestra generación, que son las mismas ideas que de alguna manera generaron la resistencia contra las dictaduras, ¿verdad? Las mismas ideas. O sea, la imagen esta de mi clase del 67, y estamos hablando del 68, estábamos ahí como en el colegio viviendo ese momento insurreccional o ese momento de apertura de ideas tan diferente al de ahora, ¿no? En ese sentido, me resulta interesante citar las ideas del 68 ahora, que parece que todo va como para atrás. Bueno, entonces, aparte del archivo, después Alejandro Chasky va a dirigir una serie de imágenes de producción, de fotografía nocturna, y partiendo de esas imágenes de archivo, recrearlas o reformularlas o hacer otras inspiradas por ellas. Esa es la etapa de producción de imágenes, y después finalmente hay una etapa de edición de un libro, de selección de las imágenes y de trabajo narrativo con ellas. Es decir, la fotografía es más complejo que hacer una foto en el Instagram o que publicarla. Eso forma parte de la cultura contemporánea, pero la fotografía tiene una historia de 160 años y el arte visual de miles de años. Contanos la diferencia entre esa foto, como vos decís, tal cual, de sacarla y subirla al otro Claro, tipo de arte, todas ¿no? herramientas. La fotografía ha ido evolucionando desde el momento que empezó como una forma de representar el mundo hasta ahora, que es, digamos, el medio principal con el que la gente se comunica. Hoy en día un mensaje que no tiene fotografías ni se lee.
Es decir, que la imagen se ha constituido en el soporte principal de la comunicación de ideas. Por supuesto que no es algo que yo diga que estoy a favor o en contra, es una realidad que se ve en los chicos, en los jóvenes. Si no hay imagen, chao, no hay interés. Entonces esta es una masificación, una transformación. El lenguaje fotográfico sufrió una transformación permanentemente desde su creación, de la cámara de placa, los fotógrafos en plaza, la cámara de 35 milímetros, que empezó a generar una facilidad para el reportaje, la mirada sobre el mundo, la revista Life, las revistas de imágenes, como representación, digamos, la aparición de la televisión y la fotografía relegada a una lectura distinta, porque la fotografía fija, la imagen fija tiene una lectura diferente que la imagen en movimiento. Entonces, siempre la fotografía se vio afectada por los cambios en la tecnología, y ahora más que nunca, porque se ha convertido en esto que es ahora, en este lenguaje explosivo. Ahora, la fotografía en sí como lenguaje va mucho más allá que el selfie, es mucho más compleja que la representación de uno mismo, y sirve para entender el mundo y para interpelarlo y para interpretarlo. Y en ese sentido, esa forma narrativa que uno puede estructurar basado en imágenes, esa especie de discurso, o historia o manera de ver, tiene influencia de todos quienes han practicado la producción visual, y está en un momento de renovación y transformación permanente, en el sentido de que al hacerse el lenguaje masivo por excelencia, la gente está cada vez más interesada en la fotografía y se pregunta qué más puedo hacer yo con esto. Pues mucho más se puede hacer, en la medida en que uno conozca la forma de estructurar un discurso, de estructurar una publicación, de relacionar unas imágenes con otras y ponerlas juntas, ponerlas en una página física o en una página virtual, de establecer una correspondencia entre imágenes para que estas se complementen y apunten en una dirección, pero al mismo tiempo la fotografía tiene la característica de puede ser leída de distintas maneras. Es decir, uno puede interpretarla de una manera, otro puede interpretarla completamente de otra. Por ejemplo, uno de los ejercicios visuales y artísticos que yo hice en los últimos años se llama Correspondencias Visuales. Son varios libros que publiqué, uno de ellos en Argentina con la editorial La Marga, se llama Correspondencias Visuales, otro en México, otro en Brasil. Son conversaciones con imágenes. Dos personas se ponen a conversar y lo único que hacen es mandarse imágenes. Y en ese diálogo visual se establece un tipo de comunicación diferente, en el que uno se relaciona con el otro, pero relaciona con el otro con un lenguaje completamente abierto a la interpretación, como un lenguaje poético. Es interesante como ejercicio de comunicación. Sí, la verdad que sí. Y eso lo he venido haciendo en estos años. Digamos, ¿qué es trabajo de campo? Es una oportunidad de sumergirse en el mundo de la imagen y de entenderlo más profundamente a través del diálogo con las personas y los fotógrafos que dedicamos nuestra vida a eso, es decir, a tratar de mirar el mundo de una manera cada vez diferente y de una manera capaz de agregar alguna capa de sentido al lenguaje de la imagen, al lenguaje visual. Es decir, la fotografía se ha convertido en un lenguaje universal, en un lenguaje que no requiere de traducciones, pero tiene sus códigos. Es un lenguaje complejo. Es tan difícil aprender a narrar con imágenes como puede ser aprender a narrar, no sé, en japonés. Es decir, tenés que conocer los antecedentes, conocer el idioma. Por supuesto que uno puede hacer una narración sencilla o una narración simple intuitivamente, porque la imagen es muy intuitiva. Pero, así como no es fácil convertirse en literato solamente por saber hablar el idioma, tampoco podés aportar nada al lenguaje visual si no lo estudias a fondo mirando el mundo y mirando las imágenes que han hecho otros. ¿Y cuál es tu forma de ver el mundo a través de la fotografía? Y mi forma de ver es entender que a través de la imagen yo puedo proponer temas en discusión. Es decir, a través de la imagen, en el caso particular de la foto de la clase, digamos, yo contribuí a poner en discusión el tema de la representación de la violencia y el tema de la representación de la dictadura, para que este no fuera un discurso repetitivo, un discurso narrativo que se repite permanentemente, sino que permitiera incorporar una lectura, una mirada abierta que le permitiera al que ve relacionarlo con su propia experiencia. En ese sentido, esa fotografía planteó la discusión de la representación, cómo representar el tema de la dictadura de una forma distinta y cómo contarle a los jóvenes, en este caso a los jóvenes del colegio, para los que inicialmente se hizo,
hoy en día está expuesta ahí, se le sigue contando ellos, pero bueno, también está en museos, le he mostrado en 30 países del mundo a otros jóvenes que tienen otras historias, porque una historia, por más que es de un colegio, de una ciudad, de un país, en la medida en que aporta un elemento de lectura y de reflexión visual diferente, se hace universal y le interesa a otros que cuentan otras historias también y que pueden utilizar ese... Sí, no hay fronteras para... Para nada. Otro de los elementos con los cuales miro el mundo a través de las correspondencias visuales es preguntarnos y preguntarme con mis interlocutores hasta dónde podemos llegar en una conversación que sea solamente con imágenes. Es decir, hasta qué punto podemos comunicarnos solamente con imágenes. Y esto es un tema un poco de filosofía de la imagen, digamos, dialoga y se interactúa con Sontag, con Barthes, con todos aquellos que han pensado la fotografía, con John Berger, que murió hace poco, pensado la fotografía como una disciplina mucho más compleja de lo que parece, porque en realidad todos nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestras parejas, a través de las fotos que tenemos con ellos. Entonces hay un elemento de autorrepresentación, de autoconocimiento que parte de la relación de uno con sus propias fotografías. A partir de eso hay ya una relación íntima con la fotografía que ahora se multiplica con las redes sociales y con la exhibición de esas fotografías, dándole una nueva capa de sentido a esas imágenes que se transforman en una selección, una edición de cómo me represento a mí mismo. Entonces, otra reflexión fue esta: hasta dónde me puedo comunicar con otro con imágenes. Ahora, en trabajo de campo, estamos pensando el tema de la identidad, el tema de la Argentina, qué es lo gauchesco para un porteño, qué es el campo, qué es la pampa como identidad, y hasta qué punto la podemos representar, y hasta qué punto somos o no somos esa identidad en el puerto o en el campo. Es decir, vamos a establecer una serie de preguntas sobre esta identidad nacional, esta identidad pampeana basado en esas imágenes, para que cada uno reflexione sobre la propia. Es decir, no tiene que ser, no es un diálogo de gauchos, no es una mateada en el fogón. La imagen de la mateada en el fogón es uno de los referentes que nos conforman, pero cada uno puede orientarlo en función de sus propias preferencias y de su propia mirada, pero al mismo tiempo es distinta que otras identidades en las que tenemos. ¿Y esto cuándo va a ser? Esto va a ser a finales de abril en Areco. Se llama Trabajo de Campo, en la web está. San Antonio de Areco vamos a hacerlo en un lugar que se llama La Cinacina, que es como una especie de estancia semiturística, donde vamos a encerrarnos durante una semana para producir imágenes, escuchar conferencias, debatir las producciones de cada uno. ¿Y la gente cómo se puede conectar que le interese este tema? Esto puede conectarse por internet, buscando por Alejandro Chasque, o por Nicolás Janowski, o por mí, Marcelo Brocchi, o por Trabajo de Campo. Es trabajodecampo.org, el sitio, .org.ar, y ahí se conocen las características de la convocatoria, se presentan las fotos que cada uno hace, como un pequeño mecanismo de conocimiento previo de selección, y después será un grupo de unos 30 más o menos estudiantes que vamos a convivir esa semana hablando de imágenes y produciéndolas y editándolas, porque es tan importante como el momento de la toma, el momento de la selección de la fotografía. ¿Por qué? ¿Qué foto queda? ¿Qué foto se elige? ¿Qué foto se descarta? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se selecciona la imagen con la cual uno quiere contar algo? Es absolutamente complejo y central en la narrativa visual de cualquier naturaleza. Decinos tu página web, así los oyentes ven tu obra y se conectan con vos. Mi página web es marcelobrodsky.com. Brodsky, B-R-O-D-S-K-Y, es mi nombre.com. Justo acabo de hacerla de nuevo. Tuvo mucho tiempo desactualizada, pero por suerte ahora he conseguido, trabajar el trabajo enorme que da rehacer.